en el Códice Dresde de los mayas, que data del siglo VIII, en la tabla de los eclipses, se encuentra inscrita una profecía alrededor de un eclipse que ocurriría el 11 de julio de 1991, más de 1200 años después. El eclipse se encuentra representado por una figura, la muerte, sentada sobre un trono de huesos humanos. Al descifrar la figura, se encontró un mensaje: ¡ay de la tierra! El final de los caballeros jaguar, el inicio de una nueva era que se levantaría sobre las cenizas de la anterior. Al descifrar el mensaje, se encuentra también la presencia de los señores de las estrellas, la muerte y la vida. Posiblemente una profecía de hace 13 siglos que anunciaba los peligros a los que se enfrentaría la Tierra al final del siglo XX y el encuentro con los señores de las estrellas. Una profecía hecha hace más de 1200 años, como consta en la tabla de los eclipses del Códice Dresde. Por primera vez en la historia es posible documentar con evidencias múltiples una de las llamadas oleadas de objetos voladores no identificados. Es decir, que muchas de las personas que han hecho estos reportes han podido acompañarlos con evidencias en video fundamentalmente. A través de la historia se han presentado en diversas ocasiones las llamadas oleadas de objetos voladores, solamente que no han podido ser documentadas. Por ello, la oleada que se presenta en México en 1991-1992 es de vital importancia, ya que es la primera que nos ofrece verdaderas evidencias para ser analizadas y estudiadas por la ciencia y establecer las primeras conclusiones en cuanto a por qué repentinamente en un lugar se presentan cientos de reportes, cientos de avistamientos de los llamados objetos voladores no identificados. En la Ciudad de México, el 25 de noviembre de 1990, 6 miembros de la familia Barranco, que se encontraban en la colonia Providencia, al oriente de la ciudad, observaron un objeto haciendo extraños movimientos en el cielo. Lo grabaron en una cámara de video. Esta es su grabación. Preste atención al audio original de la cinta. Sí, ya se está moviendo más. ¿Qué? Yo también estoy viendo puntitos blancos. ¿Qué es eso? En esa ocasión, como ya nos íbamos a retirar aquí de la casa de mi mamá, volteé así y vi un objeto y entonces fue cuando les dije, oigan, ¿qué es eso? Y ya empezamos a filmar y rápido, como había sido un día anterior la fiesta de mi mamá, tenían todos cámara. Entonces, eso fue, empezaron a... Al solarizar el video y proyectarlo cuadro por cuadro, se puede observar una extraña energía que parece desprenderse del objeto. El 31 de mayo, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, se observaron unas extrañas luces en el cielo.
la televisora local recibió un gran número de llamadas de personas que querían saber qué estaba sucediendo. Este es el relato de Eugenio Imas, jefe de información del área de noticias del sistema de televisión hidalguense. Pues fue un día especial para nosotros. Estábamos trabajando como todos los días, preparando ya el noticiero que entra al aire a las 9 de la noche, y al filo de las 8 de la noche, alrededor de las 8 de la noche, recibimos una serie de llamadas de gente que nos decía que en el área del Cerro Cubitos, que está atrás de nosotros, veían algunas luces raras. Y le pedimos a nuestro compañero David Pérez y Carlos Cervantes, camarógrafos, que subieran a la parte alta a tratar de grabar lo que estaba ocurriendo en el cielo de Pachuca. Nosotros vimos en total diferentes alrededor de 8 luces. De ellas debo decir que 2 de ellas, que son las que fundamentalmente aparecen en el video, son las que estuvieron mayor tiempo alrededor del centro de la ciudad, sobrevolando el centro de la ciudad. En algunos momentos se quedaban estáticas, de repente tenían movimientos muy rápidos, y finalmente, casi al unísono, todas estas luces desaparecieron a una velocidad que en el video se aprecia, de fracciones de segundo dejaron de verse. Nosotros inclusive ese día había aquí un evento importante. Al primer reporte pensamos que era un rayo láser que estaban haciendo un espectacular. Nos comunicamos con la gente que estaba haciendo eso y nos dijeron que no habían traído rayo láser. Y tampoco era una luz de seguimiento porque pues no había haz de luz que saliera de abajo hacia arriba. En fin, nos impactó muchísimo. Estas son las escenas grabadas por el sistema hidalguense de televisión en Pachuca. Las tomas fueron realizadas sin tripié, pero son muy estables. El camarógrafo sabía de la importancia de mantener fija su cámara, así como la de establecer un punto de referencia. El movimiento que describen las luces es el movimiento real de los objetos, de acuerdo a la versión de los testigos. Todos ellos profesionales de la televisión y de la información. Observa usted con atención. Ahora vea usted las mismas escenas en cámara lenta y en un mayor acercamiento. Siguiendo la cronología de las evidencias de la oleada ovni en México, el 7 de julio, en Puebla, un grupo de agentes judiciales y un fotógrafo, bajo las órdenes de un comandante de la Policía Judicial de Puebla, realizaba un operativo para capturar a una banda de delincuentes. Siguieron la ruta de la autopista Atlixcayotl, deteniéndose en el Mirador. Cuando una gran luz se acercaba, el comandante ordenó que se tomara una fotografía para identificar posteriormente la matrícula de una aeronave que pensaban era la de los delincuentes. La luz no aterrizó, sino que dio la vuelta y desapareció. Días después, cuando esperaban identificar la matrícula de la nave, descubrieron esta imagen. Su sorpresa fue mayúscula. Esta es su propia historia. Fuimos rumbo a Atlixco por la vía Atlixcayo y en uno de los descansos, exactamente en el Mirador, vimos unas luces. Me comunica mi compañero, mira, hay unas luces, es una avionetazo. Paro el vehículo, mi carro, me bajo, se baja mi compañero y Pepe, el fotógrafo que alquilamos. Y le digo, de volada, tómale unas fotografías, pero trata de tomarle la numeración para investigar de dónde viene esta avioneta. Pero posteriormente me empiezan a decir que esto no era ni avioneta ni era lámpara, ¿verdad? O sea, en sí yo no sé lo que es. En estos lugares cabría la posibilidad... Dos de los agentes del grupo acompañaron a los investigadores de programas de investigación al lugar y relataron nuevamente lo que sucedió esa noche de julio.
Pues fue una noche que nosotros transitábamos aquí en la vía Tliscayol, nos dirigíamos de Puebla hacia Tlisco, aproximadamente a las 8 de la noche. Veníamos 2 vehículos. Nunca imaginamos que era algo raro, ¿no? Porque seguíamos pensando que era una avioneta. Y después hicimos conjeturas de que no hacía ningún ruido y traía bastantes luces, aparte de las 2 bastante luminosas. Traía 3 colores, para ser exacto, verde, ámbar y un azul o rojo, no recuerdo bien. Pero traía aparte varias luces, no traía flashers. O sea, los flashers comunes que tienen los aviones, no los traía. Y se alejó, muy despacio se alejó y se perdió, pues en el tramo entre este cerro doble y el otro que se encuentra aquí. Ahí se perdió esa luz. El 11 de julio de 1991 ocurrió un eclipse total de sol que pudo ser observado en varios países de América, especialmente en México. Un eclipse que tuvo una duración de 6 minutos y 54 segundos y que fue considerado por los científicos como el eclipse del siglo. Un eclipse de la serie Saros que ocurre cada 676 años. Eclipses de esa serie han dado origen a leyendas como la leyenda de los soles en México, o bien la salida de los mexicas de Aztlán, o el inicio de la construcción de Tenochtitlán. Este mismo eclipse sirvió de marco a uno de los avistamientos masivos más espectaculares de un objeto volador no identificado que hayan ocurrido en la historia. Hasta el momento ha sido posible reunir más de 15 videos. Sin embargo, ninguna de las personas que lo grabaron se percataron en primera instancia de que se trataba de un ovni. Sería después cuando una de las personas, más tarde, al ser analizada y amplificada, se observó que el objeto parecía en realidad como una nave de las que tradicionalmente han sido descritas como naves ajenas a nuestro planeta. Esta grabación fue realizada en Periférico Sur, al sur poniente de la ciudad. Avancé yo rumbo al periférico para ver que las luces se empezaban a encender tanto de los postes como de los automóviles. En ese momento levanté yo mi cámara hacia el cielo buscando quizá algún lucero, algo extraño, porque según tengo la idea de que en estos días se presentan situaciones en ese sentido. Levanté yo mi cámara, alcancé a ver hacia el cielo un objeto brillante, no sé qué haya sido. De repente vi que esa luz no se quitaba. En esta toma podemos ver claramente el objeto amplificado que aparece en la grabación de Guillermo Arreguín. El objeto parece estar suspendido en el aire. En realidad parece estar flotando. Algunos investigadores consideran que rota sobre su propio eje, aunque no ha podido demostrarse. En otras imágenes solarizadas podemos deducir que se trata de un objeto que tiene volumen. Es decir, que a través del video podemos establecer que refleja diferentes temperaturas. No sabemos de qué temperatura se trata, pero sí de que son diferentes. El segundo video que recibimos fue el de David Alamilla, quien pensaba que se trataba en realidad de una estrella. La grabación fue realizada en la zona de Colonial Iztapalapa, al suroriente de la ciudad. Pensaba que era una estrella, un planeta que se vio, pero pues de acuerdo a las pruebas que le hicieron, eso no es, o sea, no es un planeta. Claro. Entonces, la verdad ya no sé qué sea. Sería difícil que fuera un globo sonda, inclusive. Sí, de eso no creo que sea un globo sonda. Aquí
podemos ver los movimientos de la grabación original. Se puede ver a un objeto muy brillante que aparece en el cielo a baja altitud para ser considerado una estrella. La grabación es poco estable. El objeto aparece brevemente entre cada movimiento de la cámara. Al observar al ovni en movimiento lento, podemos darnos cuenta de los movimientos ondulatorios que observamos en el primer video. Sin embargo, no es claro. Al realizar un acercamiento a lo que parecía una pequeña estrella, nos damos cuenta que presenta las mismas características que observamos en la primera grabación. Un objeto circular, metálico, con un domo con una doble ondulación. El objeto presenta la misma área sombreada en la parte inferior. En la grabación de David Alamilla se puede observar al objeto durante un poco más de 10 minutos en el mismo sitio, antes de que ocurra el eclipse, durante y después del eclipse, cuando ninguna estrella se veía ya a simple vista. Establezca usted su propia conclusión. Debe de ser algún planeta. Otro video que llamó nuestra atención fue el de la señora Laura Hernández, quien realizó su grabación en la colonia Pradera, al noreste de la Ciudad de México. En esta grabación se puede observar claramente al objeto casi a simple vista. Si lo vemos con atención, nos daremos cuenta que es posible observar su movimiento. Al realizar un acercamiento, se puede ver claramente que se trata del mismo objeto que ya habíamos observado. La característica metálica, el doble domo y la sombra, además de los movimientos. Se vio muy raro, ¿verdad? Cuando la enfoqué, lo acerqué, pero pues, no me imaginé. Oiga, señorita Hernández, ¿y cómo a qué hora sería esto aproximadamente? Pues no recuerdo muy bien, pero fue mucho antes de que oscureciera, antes que se viera totalmente el eclipse. Sería pues, como 1:20 más o menos. Otro video fue el del señor Miguel Ángel Torres, quien se encontraba en la colonia Condesa, cerca del centro de la Ciudad de México, y de acuerdo a sus propias palabras, el objeto era tan brillante que por un momento lo confundió con el sol en los instantes de la oscuridad. Yo confundí, pensé que era una luz, bueno, lo vi como una luz muy brillante y pensé que era una estrella, pero se me hizo demasiado destellante para ser una estrella y obviamente sobresalía de las demás que había. Pues únicamente lo grabé, me acerqué, incluso no podía yo enfocar, yo no veo bien de este ojo, y no podía enfocarlo bien. En el video se alcanza a distinguir que hay desenfoque varias veces. Y ya no le tomé importancia, abrí y seguí tomando en la ciudad. En ese momento eran ya 4 grabaciones de lo que parecía ser el mismo objeto, un ovni sobre la Ciudad de México, pero durante un eclipse total de sol. No. Déjalo. Otro video interesante es el del señor Eduardo Mejía, quien grabó un objeto brillante desde Ciudad Netzahualcoyotl. Como otros, fue capaz de captar al objeto desde momentos antes hasta después de haber concluido el eclipse. El video del señor Mejía es muy claro. A simple vista se puede observar al mismo objeto que hemos visto antes. Lo grabó durante y después del eclipse. En la toma de día se ve el objeto con claridad. Mis familiares al principio habían dicho que se trataba de una estrella, pero yo me quedé grabándolo porque, por simple curiosidad, no por creer que haya sido algún objeto volador no identificado. Al noreste de la Ciudad de México, el señor Miguel Vallejo también pudo grabar al objeto luminoso. Casi no es visible, pero al realizar un acercamiento con equipo especial,
es posible distinguir la misma forma, aunque no es tan visible como los demás. Se encontraba sin duda en el punto más alejado. Yo era un poquito arisco en ese tema, hasta que ya, o sea, me enseñaron pruebas. O sea, he visto ovnis, pero ovnis no más, no platos voladores como el que vi hoy en el video que yo saqué. El último video que recibimos también es muy claro. Fue grabado por un joven de 16 años, Eric Alejandro Aguilar. Se encontraba con su familia y amigos. Vea usted, es evidente que se trata de un objeto metálico que tiene volumen y que refleja al sol. Sea usted juez, ¿cuál es su veredicto? ¿Se trata de un ovni? Y, con los antecedentes que ha observado, ¿se trata del mismo objeto? Esta grabación fue realizada en el área sur-oriente de la Ciudad de México. El único video que podría presentar el momento en el que el objeto desaparece fue proporcionado por el ingeniero Fuentes, quien se encontraba al oeste de la ciudad. En el video original se puede observar un pequeño punto que desaparece repentinamente, aunque en realidad podría ser un movimiento de la cámara. Al solarizar este video, podemos identificar claramente los rayos solares que se encuentran a la derecha de la pantalla, mientras que el pequeño punto luminoso es ahora un punto oscuro. Observe usted los rayos solares. Nos proporcionan un punto de referencia para determinar que la cámara estaba fija en ese momento. Aquí se puede apreciar cómo el objeto describe una parábola y desaparece rápidamente. Veámoslo nuevamente en un tono más oscuro. Vea usted con cuidado. Evidencia innegable. En esta gráfica podemos observar los puntos desde donde fue grabada la imagen en la Ciudad de México. La mayoría de los videos fueron grabados en el área sur de la ciudad, desde el este hasta el oeste. Las imágenes más claras parecen corresponder a aquellos grabados en el suroeste de la ciudad, y los menos claros, aquellos que se grabaron en el área noreste de la capital mexicana. Aún no es posible determinar si el objeto se movió, pero es posible que lo haya hecho, del este hacia el inicio del eclipse para finalizar hacia el oeste. Al presentar las imágenes a algunos expertos como David Froning, ingeniero aeronáutico de la McDonnell Douglas Space Company, hizo las siguientes observaciones en torno al video. Usted podrá detectar la pulsación en el objeto, lo que para mí es indicador de un tipo de campo electromagnético pulsante emitido por el objeto. Y ustedes también verán, creo que veo aquí esta distorsión en este lado del aparato, indicando que el campo es generado por el aparato o que está de hecho distorsionando el espacio circundante. Esto es algo que sucede con una aeronave cuando, por ejemplo, la hélice distorsiona el aire alrededor, causando torbellinos que lo elevan. Si no hubiera nada aquí, no sería tan dramático como se muestra aquí. Esto es sumamente interesante, porque así es como calculamos con este tipo de campos. Son los campos típicos que se forman con aeronaves en movimiento. ¿Podría ser una estrella? No lo creo. Las estrellas tienen distintas características de espectro. A simple vista no sería posible detectar esos patrones de color. Como apuntaba David Froning, si estas naves ya están aquí, significa que mañana nosotros estaremos allá.
Y la posibilidad de esta realidad lo demuestra la grabación lograda en la ciudad de Puebla durante el eclipse. En la grabación realizada por la familia Pardo, se puede observar al mismo objeto que ya habíamos visto en las grabaciones de la Ciudad de México. El ovni en la grabación se puede observar a simple vista. En 3 ocasiones se baja la cámara y al subirla se encuentra al objeto suspendido. Se puede ver a una estrella en la parte superior. Al realizar una amplificación, nos podemos dar cuenta que se trata exactamente del mismo tipo de objeto que habíamos visto antes. El domo, la característica metálica, la sombra en la parte inferior. Un evento por demás extraordinario. Un ovni que fue grabado en 2 lugares simultáneamente. No es el mismo objeto, pero sí es del mismo tipo. Sí, allí estuvo y no se siguió moviendo. Lamentablemente no lo seguimos tomando porque pensamos que se trataba de un planeta. Si hubiéramos sabido que era un ovni, no, ni siquiera vemos al sol. No hubieran grabado el eclipse. Tal vez no. Exactamente. Es que lo tenían aquí enfrente. Sí, lo teníamos enfrente y lo que sí recuerdo es que dejamos el telescopio en la misma posición y después al rato que quisimos regresar a verlo ya no estaba en el telescopio. Y no sé, ya no lo grabamos, no sé si desapareció, ya no recuerdo francamente. También el señor Rafael González fue capaz de videograbar al ovni sobre Puebla. Esta es la grabación original. Como en muchos de los videos de la Ciudad de México, se observa al ovni como un objeto muy brillante que parece tener la forma conocida. Al amplificar la imagen, aparece el ovni con las mismas características observadas en 17 videos diferentes. Algunos meses después, en Monte Unzen, Japón, un camarógrafo aficionado pudo captar al ovni que se había visto en las ciudades de México y Puebla durante el eclipse. La grabación fue realizada en el día. Se puede observar al objeto suspendido sobre el Monte Unzen meses después de que éste hiciera erupción. Al amplificarlo, los técnicos japoneses descubrieron que era el mismo ovni que se había grabado en México. Y curiosamente, cerca de un volcán, como también ha sucedido en nuestro país. Un evento que no tiene precedente en la historia y que demuestra con claridad que el ovni de las ciudades clases de naves de la Tierra. La videograbación obtenida en Japón confirma la extraordinaria realidad que se vivió en las ciudades de México y Puebla durante un eclipse total de sol. Nunca antes en la historia, nunca antes. Evidencia innegable. El 1 de agosto de 1991, el doctor Marco Antonio Rosas y otros amigos decidieron realizar un campamento sobre el cerro Teteolotitla, una área en la que se aseguraba que eran observados ovnis con frecuencia. Después de las 2 de la mañana del 1 de agosto, repentinamente el doctor Rosas y sus compañeros observaron una extraña luz que se movía lentamente sobre las luces lejanas de la ciudad de Puebla. Parece ser una gran estructura plana. Se observa que el objeto se desplaza lentamente sobre las luces de la ciudad, hasta que se detiene. Observemos con cuidado. El objeto, aparentemente, se encuentra detenido. ¿Qué piensa usted? Véalo con cuidado y si es necesario, vuélvalo a hacer. El objeto se mueve lentamente y repentinamente se detiene. Regresa pero sin dar la vuelta. Simplemente se detuvo durante algunos segundos y regresó. Una característica que se repetiría continuamente en las videograbaciones de Atlixco en Puebla.
se mueve la cámara es porque estoy temblando de frío. Está haciendo un poquito aquí de frío, pero... Se aprecian unas luces en la parte inferior. La estructura parece ser plana, aunque la amplificación podría crear cierta distorsión. El doctor Rosas nos dice de esta grabación. Pues yo más bien que rectangular le vería una forma de un trapecio, porque analizándolo en la fotografía se ven dos luces en los extremos más separadas y dos luces en los extremos superior e inferior más cerca, dando la forma más o menos de un disco. Algunas semanas después, cerca de San Baltasar Atlimeyaya, el 15 de septiembre de 1991, a las 0:30, la familia Barranco grabó este objeto volando lentamente. Muestra una forma desconocida. Se desplaza haciendo un movimiento circular. Aparentemente se encuentra inclinada. Veámoslo con cuidado. Su forma parece ser triangular. Aparecen dos esferas brillantes en los extremos y en el centro parecería observarse un pulso. Si recordamos la imagen obtenida de un ovni en Bélgica, es muy similar. El ovni de Bélgica, cuando era observado desde abajo, tenía una forma triangular. Cuando se le veía de lado, mostraba esta forma. Comparemos las dos imágenes. Del lado derecho, tenemos al ovni grabado por Alejandro Barranco en Atlisco el 15 de septiembre de 1991. Del lado izquierdo, observamos al ovni grabado en Bélgica en abril de 1990. ¿Usted qué opina? ¿Se trata del mismo objeto? Bueno, íbamos toda la familia. Llegamos cerca de la 1 de la mañana al pueblo de Atilmeyaya, cerca de donde se habla mucho de la casita. Exactamente a mano derecha está el centro vacacional de Metepec. Nosotros íbamos llegando cerca de la 1 de la mañana, de la madrugada. Entonces inmediatamente bajando todavía no bajamos de los automóviles y así a lo lejos vimos una luz y bajamos rápido con las cámaras. No solamente aquí en la capital. El 16 de septiembre de 1991, durante el desfile militar del aniversario de la Independencia Nacional en la Ciudad de México, Distrito Federal, el ingeniero Vicente Sánchez Guerrero se encontraba grabando el desfile aéreo que cada año se realiza en ese día, cuando seguía una flotilla de 24 aviones Pilatos, libre de la gravedad terrestre. Mientras el ovni se acercaba a la cámara de Vicente Sánchez, parecía ascender, y cuando se alejó, parecía descender, aunque en realidad siempre mantuvo la misma altitud de acuerdo al testigo. Yo lo estaba tomando cuando de repente vi en la pantalla de mi cámara un punto luminoso. Entonces decidí dejar los aviones, ya que los aviones dan vuelta y puedo volverlos a tomar después. Y me enfoqué más al punto luminoso que empezó a viajar desde el Cerro de la Estrella hacia el punto donde yo estaba. Lo fui tomando lo más que pude, tratando de centrarlo, de hacer un buen enfoque, ya que es un objeto raro que estaba en el aire. Pero cuando estaba más cerca, mi cámara curiosamente se apagó. No quiso ya prender, marcaba que la pila estaba muerta cuando yo dejé las pilas cargando. El ingeniero Sánchez Guerrero volvió a observar al ovni, pero ahora hacia el sur de la ciudad. Ascendía rápidamente en línea diagonal. Segundos después de que desapareció, 5 aviones caza abandonaron el desfile y se dirigieron hacia el mismo lugar donde se perdió el ovni. Días después, un investigador del fenómeno afirmaba que se había tratado de un globo sonda. El equipo de programas de investigación acudió al Servicio Meteorológico Nacional para observar un globo sonda
y establecer la posibilidad de que el ovni del día 16 de septiembre hubiese sido en realidad un globo sonda como se afirmaba. Establezca usted su criterio. Ya el observador va a preparar en este momento su radiosonda hacia el globo, un globo de 600 gramos que es inflado por gas hidrógeno. Además de la radiosonda también podemos observar que le van a poner un paracaídas. Cuando la radiosonda cae a la atmósfera, cae libremente, entonces para que no dañe a ninguna persona, el paracaídas amortigua su golpe y además cualquier persona ve que va bajando esa radiosonda. Pues ya el observador va a hacer su lanzamiento y está coordinándose con un observador que está en la parte superior del edificio, donde vamos a ver más adelante una antena, y es la que ya se va a coordinar con la antena que tiene la radiosonda y el receptor el propio receptor de antena. Ahora veamos volar a un globo sonda. ¿Se parece a un ovni? ¿Podría este objeto ser confundido? ¿El color y su forma podrían confundirnos? Parece difícil. Además, solo son lanzados desde el aeropuerto por el Servicio Meteorológico Nacional a una hora determinada, una vez al día regularmente, y solo sigue un movimiento ascendente hasta llegar a los 15.000 metros de altitud. Un globosonda no se mueve de un lado al otro de la ciudad. Además, confirmamos que el 16 de septiembre, día de fiesta nacional, solo fue lanzado un globosonda antes de las 6 de la mañana. Por lo tanto, resulta muy aventurado confundir a este objeto con un ovni. Ahí está haciendo maniobras el objeto. Ustedes pueden observar en sus pantallas y la gente toca aquí el claxon y todas las personas que están invitadas están en una euforia colectiva, ¿no? Porque esto no se esperaba, esto es imprevisto, no es un video, es en vivo, aquí en el canal Super 3 de Puebla, televisión de Puebla. Y en verdad esto es un hecho histórico que marca la pauta para caray, Han son captado, bastantes, ¿eh? Y que verdaderamente yo creo que alcanza unos cientos de carros. Bastantes automóviles con un entusiasmo verdaderamente inusitado de nuestro público y de la gente que se salió de sus casas y decidió venir a ser testigo, bueno, pues a ser testigo de lo que estamos presenciando. Nosotros quisiéramos seguir aquí, pero ya ve usted que... Más tarde, Julián Abed, del canal Super 3, solicitó el análisis de este material. Los resultados son verdaderamente sorprendentes. En la toma original, que fue encerrada en un círculo, se puede observar los destellos y el movimiento de un objeto que permaneció visible durante varios minutos, más de lo que hubiera podido hacerlo un avión sin moverse de la misma área. Al realizar un movimiento en cámara lenta y amplificar la imagen, observamos una extraña forma que aparece debajo de la luz, como si la luz viniera de la parte superior y se reflejara en el mismo objeto. Parece tener la forma tradicional de los llamados platillos voladores. Vea usted con cuidado. La forma es evidente, y lo es en tomas diferentes. Observe, cuadro por cuadro. Establezca usted su propio criterio. A partir de ese momento, se intensificaría el número de reportes de personas que afirmaban haber visto a un ovni en la zona cercana a los volcanes en el estado de Puebla. El 30 de octubre de 1991, en Zacatelco, Tlaxcala, el doctor Carlos Pérez y el profesor Holguín fotografiaron un objeto volador no identificado poco después de las 8 de la noche. Los resultados de las fotografías revelan, aparentemente, al mismo tipo de luces fotografiadas cerca de Atlisco unos meses antes. Compare ambas fotografías. Son realmente muy similares. La forma sería observada más tarde en videos grabados en esa misma zona.
Ante el número de reportes de avistamientos en la zona de Atlisco y Atlimeyaya en Puebla, un equipo de programas de investigación se desplazó a la zona. El 2 de noviembre, en el área de Chipilo, el camarógrafo Noé Echandi pudo captar estas extrañas luces. Veamos la grabación original. Ya lo vi. Híjole, mano. ¿Usted qué opina? Ahora veamos nuevamente las luces en movimiento lento y realicemos un acercamiento. Resulta muy claro que no se trata de un avión ni de ninguna de las naves aéreas conocidas. ¿Qué es? Vea usted con cuidado. Lo que usted observa es lo mismo que vieron los investigadores. El 9 de noviembre en la Ciudad de México, un joven de 16 años, Ángel Cruz, se encontraba en su hogar a las 16 horas, cuando, al observar por la ventana, se dio cuenta de un extraño objeto que se desplazaba a baja altura. Conectó su cámara a una grabadora no portátil y siguió al objeto mientras lo tuvo a la vista. Veamos la grabación original. Pude ver que era un objeto en forma ovoide que estaba girando. En un principio estaba suspendido sobre una torre que está cerca del edificio donde vivo, o sea, está del otro lado de una barda. El objeto estaba suspendido sobre la torre y poco tiempo después empezó a desplazarse suavemente sobre el terreno. Yo descarté la idea de que fuera un globo, ya que si era impulsado por un hilo y por una persona o por un auto, pues tendría que haber seguido el curso de la avenida, que es en forma de S, y este objeto siguió una trayectoria recta. Y pues ya después el edificio que se va a ver después me impidió seguir filmando el objeto, ya que mi cámara carece de grabadora portátil y no pude seguirlo, o sea, salirme de mi casa y seguirlo. El 16 de noviembre, en la zona del Ajusco, al sur de la Ciudad de México, se observó a esta gran luz que permaneció estática durante más de 6 horas, desde las 18:30 horas hasta después de la 1 de la mañana del día siguiente. Después de algunos minutos, la luz, aún estática, se dividió en 2 y más tarde en 3. Este es el testimonio del padre Manuel Ferrer. Cayó una cosa del lado izquierdo. Encontré esta luz, me llamó mucho la atención, es una luz muy peculiar que nunca había visto yo. Yo tengo viviendo en este lugar 5 años y esta vista la tengo pues todos los días. De hecho tengo la costumbre de asomarme siempre en la noche para descansar un poquito del trabajo. Y en esta ocasión me encontré con la luz y tenía en ese momento la videocámara y comencé a grabar. Días más tarde, el 17 de diciembre de 1991, otro objeto que aparentemente se balanceaba sobre el área de la ciudad Netzahualcóyotl fue grabado por Eduardo Mejía. Escuchemos su testimonio. En aquellos momentos yo me encontraba nervioso y me levanté muy rápido. Agarré mi cámara, tenía mi pila en aquellos momentos suelta. No podía yo poner la pila, aproximadamente duré como un minuto, perdón, en ponerla. Después me dirigí hacia mi ventana para poder abrirla y de esta posición estuve observando ese objeto y comencé a estarlo grabando. Es importante considerar la posibilidad
que señalaron los testigos de estos últimos casos. De acuerdo a ellos, y como se pudo certificar en los videos, los ovnis en algunas ocasiones tratan de hacerse pasar por aviones o estrellas. Resulta difícil poder certificar esta posibilidad. Establezca sus propias conclusiones. El 12 de enero de 1992, Eduardo del Callejo involuntariamente se convirtió en otro de los testigos de la oleada de ovnis sobre México. Eduardo acababa de comprar un tripié para su cámara de video y estaba realizando una grabación de la luna cuando, repentinamente, pudo captar a un ovni que se movía rápidamente. La cámara se encontraba sobre el tripié, por lo que podemos estar seguros que los movimientos que usted observa eran los movimientos del ovni. Ahí lo sigo, mira. Vea con cuidado y ponga atención al audio. Mami, esto se está moviendo. Mira, estoy quieto, ¿eh? Ahí lo sigo, mira. Mami, te lo juro, se está moviendo. No sé, mami, allá va. Te lo juro por mi madre, mi amor. Sí estaba grabando. Estaba yo tomando Venus, tomé la luna. Cuando fue lo que tomé fue el objeto volador. ¿Qué tipo de movimiento siguió? ¿Usted lo podría precisar? ¿Qué movimiento seguí? Exactamente de cómo está la cámara. Aquí es donde yo detecté que se estaba moviendo. Y de ahí, este movimiento fue exactamente el que hice. Y aquí a esta altura más o menos fue cuando se perdió. O se me salió a mí. Pasarían varias semanas antes de que se pudiera lograr una nueva grabación. Sería hasta el 20 de abril de 1992 cuando Eduardo del Callejo volvió a obtener una grabación notable de un posible ovni, cerca de la zona de la Villa Cuapa, en la Ciudad de México. Eduardo observó a un extraño objeto que parecía balancearse alrededor de una antena de radio. Se le puede ver de un lado y de otro. Se puede ver a varios aviones que parecen aproximarse al ovni y cómo en cada ocasión este parece alejarse, como si evitara la cercanía de las aeronaves. En un momento se puede ver cómo el objeto y el avión reflejan al sol en el mismo instante, lo que lo convierte en un documento de gran valor. Hasta ahora no se ha podido dar una explicación lógica a este video. ¿Cuál es su conclusión? Lo empecé a grabar, fue por, ahora sí que, estar viendo pues ahora sí que el cambio de los aviones, venían los aviones y este objeto se alejaba cuando venían los aviones, echaba unos destellos que indicaban que era a una altura pues bastante, ahora sí que a la altura de los aviones, ¿no? Bajaba hacia sus movimientos, más todavía nos llamaba la atención el objeto. En los primeros días de mayo, llegó hasta México un grupo de investigadores del Japón bajo las órdenes del célebre investigador Yonichi Yaoi. El equipo japonés llegó hasta México debido a los insistentes reportes que aseguraban que se había presentado una oleada de avistamientos en el país y que muchos de ellos habían sido grabados. El equipo japonés no solo interrogó a algunos de los testigos, sino que decidió obtener sus propias evidencias y viajó hasta Atlisco, en Puebla, para tratar de grabar al extraño objeto que ha sido visto por tantas personas. Ahí realizaron más entrevistas con el presidente municipal y con algunos periodistas que han venido registrando el fenómeno. Más tarde los camarógrafos pudieron grabar la extraña luz que tanto intriga a los habitantes de esa región. El equipo de Japón realizó un programa especial que fue difundido en Tokio durante el mes de octubre de 1992. Estas son algunas imágenes de ese programa. 中米の国メキシコ、ここでは最近になってなぜか毎日のように UFO が現れ、大勢の人々に目撃されているばかりか、地元の UFO 研究家でニュースキャスターでも知られるハイミー・マサーン氏を訪れた。
マサン氏はこの国で誰一人知らない人はないという有名なテレビキャスターである。さらによく見ようと丘の上の方へ移動することにした。突然 UFO が激しく動き始めた。カメラが追い切れない。拡大してスロービデオで見ると UFO は4つの明かりが三角形とその中央に並んで光っていることがわかる。El 18 de mayo, los habitantes de Juchipila, Zacatecas, despertaron abruptamente a consecuencia del ruido que hacían los perros. Ramón Carrillo Tello y su sobrino fueron testigos. Observe y escuche la grabación original. Consideramos que este video es uno de los mejores videos nocturnos que han sido grabados hasta el día de hoy. Analice esta evidencia. ¿Ya se apagó? Ahí está la... Es que yo creo que está fallando ese aparato. Vámonos. Mire, ya se apagó. Ya apagaron las luces. Sí es, mira, aquí se mira bien clarito, mira. ¿Hoy los perros? Mire, ahí está. 1 de junio, cerca de Tulancingo, Hidalgo, se pudieron tomar fotografías notables de lo que parece ser un clásico platillo volador. Es una secuencia de 3 fotografías claras de un ovni que, de acuerdo a los testigos, se ha venido presentando muy frecuentemente desde la tercera semana de marzo. Héctor Carranza, uno de los jóvenes que presenciaron al ovni, describe su experiencia. En el municipio de Santiago, Tulantepec. Casualmente tenía mucho tiempo que no nos veíamos, un amigo y yo, Rolando Briceño. Viene de visita, toma su cámara, vamos a caminar, a platicar, nos agarramos sin rumbo, nos fuimos sobre la vía y después de haber gastado algunas fotografías, me dice, mira, nosotros vemos un plato que pasa, tenía forma de plato, no sé qué sería. Mira, y empieza a sacar las tomas, las últimas 4 que quedaban del rollo. Pues sí, nosotros vimos un disco color dorado que iba en forma horizontal hacia el sur. Poco antes de cerrar la segunda etapa de una investigación que aún no parecía concluir, conocimos el caso de Demetrio Feria, un empleado administrativo del Seguro Social que aseguraba haber grabado en 92 ocasiones a un objeto volador no identificado sobre la Ciudad de México. El señor Feria aseguraba que desde los primeros días de junio de 1991 había sido capaz de grabar ovnis desplazándose sobre la ciudad. Los primeros análisis demostraron que los videos de Demetrio Feria, especialmente los grabados durante el día, eran extraordinarios. Un caso que demostraba la realidad de una oleada de ovnis sobre la República Mexicana. Un caso que debería de ser investigado profundamente. Una persona que había aprendido a ver ovnis y a grabarlos con su cámara. Una historia extraordinaria que contenía una gran cantidad de respuestas a lo que realmente ocurre sobre los cielos de México. El contraste que tiene el cielo con el objeto es clarísimo. Luego se ve el objeto blanco. Así vaya a gran altura, se ve perfectamente. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no voltea y no los ven.
pero con un poquito de práctica y maña. Por ahora solo podemos seguir colectando esta información, esperando que algún día reciba una respuesta satisfactoria. La oleada OVNI en México es la primera que se graba en video casi en su totalidad. Como ya se había apuntado, las oleadas de ovnis se inician y se detienen abruptamente y se ignora por qué. La oleada OVNI en México se podría detener en cualquier momento, pero no por ello perdería su valor. Lo importante por ahora entonces es conservar y estudiar esta información, así como mantener un espacio abierto para reunir las evidencias que se produzcan, que de otra manera se podrían perder o quedarían ignoradas. Y es que aún no tenemos las respuestas.